Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos la parte número 2 de la unidad 2. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en la unidad número 2. En esta clase en particular veremos número atómico y número másico, a qué denominamos isótopos, cómo calcular la masa atómica promedio y a qué denominamos iones. Como vimos en la clase anterior, las partículas fundamentales del átomo son el protón, el electrón y el neutrón. El protón tiene carga positiva y tiene una masa de 1 UMA, una unidad de masa atómica, y la localización es el núcleo. El electrón tiene carga negativa, su masa es de 1 sobre 1860 veces la masa del protón, es decir que su masa es despreciable, y la localización es fuera del núcleo. El neutrón no tiene carga, es nula, y su masa es de 1 UMA, y la localización también es nuclear. Es decir, que en el átomo podemos diferenciar dos zonas, el núcleo y la periferia. En el núcleo vamos a encontrar lo que le da la masa al átomo, los neutrones y los protones. Y por fuera vamos a encontrar a los electrones, con su masa despreciable, es decir, que no suma a la masa del átomo. El número atómico se representa con la letra Z y es el número de protones que tiene un átomo. Es decir, este número identifica al elemento químico. No existen dos elementos químicos que tengan el mismo Z y que sean distintos elementos químicos. Es como si fuese el número de documento de cada elemento químico, es el número que los va a identificar como tal. Como el átomo es neutro, el número de protones va a coincidir con el número de electrones. Pero ojo, este número indica el número de protones, la cantidad de cargas positivas. Y como el átomo es neutro, podemos calcular la cantidad de electrones. Los átomos de elementos distintos entonces se van a diferenciar por el número atómico. El número másico, en cambio, es el número de partículas que tiene un átomo en su núcleo. Se representa con la letra A. Y si son todas las partículas que se encuentran en el núcleo, son los protones más los neutrones. Para calcular en un elemento químico la cantidad de protones, la cantidad de electrones y de neutrones, por ejemplo, vamos a tener dos números, el número másico y el número atómico. El número másico va a ser el número más grande y va a representar la suma de protones más neutrones, y el número atómico la cantidad de protones. Entonces, la cantidad de protones va a ser 17 para el cloro. Indirectamente podemos calcular la cantidad de electrones, 17. Y la cantidad de neutrones por la diferencia entre estos dos números, es decir, en este caso 18. Para el plomo en este otro ejemplo es lo mismo. Tenemos un número másico de 208 y un número atómico de 82, es decir, que cantidad de protones tiene 82, cantidad de electrones 82 y número de neutrones por la diferencia de ambos números, 126 neutrones. Los iones son partículas con carga eléctrica. Tenemos iones positivos y iones negativos. Los iones positivos se denominan cationes y provienen de átomos que han perdido electrones. En cambio, los iones negativos se denominan aniones y provienen de átomos que han ganado electrones. Debemos tener en cuenta que cuando se forman iones es por la pérdida o la ganancia de electrones. En esta formación de átomos con carga jamás intervienen los protones que se encuentran en el núcleo. Siempre va a ser por pérdida o por ganancia de electrones. Los metales tienden a perder electrones y forman cationes, mientras que los no metales ganan electrones formando aniones. Los gases nobles, por otro lado, son inactivos químicamente, por lo cual no tienen carga. Por ejemplo, el átomo de sodio tiene 11 protones, es decir, que podemos calcular la cantidad de electrones, 11. Si este átomo pierde un electrón, este electrón, que se encuentra en su último nivel, va a tener menos cantidad de cargas negativas que positivas. Por eso forma un catión. En cambio, por ejemplo, el cloro, que tiene 17 cargas positivas, 17 protones, va a tener 17 entonces electrones. Si gana un electrón, va a tener mayor cantidad de cargas negativas que positivas, por lo que va a formar un anión, es decir, un átomo con carga negativa. Recordemos entonces que en la formación de iones solo intervienen los electrones. Los isótopos son elementos del mismo número atómico y diferente número másico. Por ejemplo, aquí tenemos elementos químicos que todos tienen 6 protones, entonces estamos hablando del mismo elemento químico, porque tienen el mismo número atómico.
Pero ¿qué pasa? Tienen cantidades de neutrones diferentes. Hay uno que tiene 6 neutrones, otro 7 y otro 8. Es decir, los 3 átomos van a ser carbono porque tienen el mismo número atómico, pero tienen distintos números de neutrones, distinta masa, por lo cual forman isótopos. El átomo de carbono 12, carbono 13 y carbono 14. La palabra isótopos viene de elementos que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Iso es el mismo, topos significa lugar. Es decir, que son elementos químicos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico. Otro ejemplo lo componen los isótopos del hidrógeno. Tenemos el protio, que tiene un solo protón, por lo cual tanto su número másico va a ser 1. El deuterio, que tiene un protón y un neutrón, por su número másico es 2. Y el tritio, que tiene un protón y 2 neutrones, por lo cual tiene un número másico de 3. La masa atómica promedio se calcula teniendo en cuenta los isótopos y su abundancia en la naturaleza. Cada elemento entonces se va a representar en la naturaleza como una mezcla de isótopos que posee una abundancia porcentual característica. La masa atómica es un promedio que tiene en cuenta la masa de cada isótopo y en qué porcentaje se encuentra y corresponde, por lo tanto, a un número decimal. Por eso, los números atómicos que encontramos en la tabla periódica tienen números decimales. ¿Cómo se calcula? Se calcula el porcentaje de la abundancia de este elemento químico por la masa de ese isótopo y la abundancia de ese isótopo en la naturaleza. Le sumamos el porcentaje de abundancia que tenga ese isótopo por la masa de ese isótopo. Y así sucesivamente con todos los isótopos que presente ese átomo, dividido 100. De esa manera podemos calcular la masa atómica promedio. Espero que haya sido de ayuda. No te pierdas la continuación de esta clase.